Los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas presentan Cápsulas Educativas. Saludos. Les habla el Dr. Francisco Bor, pediatra y director médico de los Centros Integrados de Servicios de Salud. En el día de hoy vamos a hablar de la vacunación para adultos. Uno nunca tiene demasiada edad como para vacunarse. La pregunta es, ¿necesito o no necesito la vacuna? Vamos a enumerar aquellas vacunas que se administran con mayor frecuencia a los adultos. Entre estas tenemos vacuna de hepatitis A, hepatitis B, virus de papiloma humano, gripe o influenza, sarampión alemán, sarampión común, paperas, vacuna contra el meningococo, neumococo, tétanos, difteria y toferina, varicela y herpes zóster. Entre la vacuna del neumococo, que es la que causa principalmente la pulmonía, tenemos la PPSV2 y la PCV13. La PPSV2 tiene 23 cepas y la PCV13 cubre para 13 cepas de bacterias diferentes. En cuanto a las vacunas de hepatitis, ahí nos hacemos la pregunta, si la necesito o no. ¿Estoy a riesgo para este tipo de enfermedad? La hepatitis A se adquiere de aguas contaminadas, alimentos contaminados, fluidos. Tenemos que saber si estamos a riesgo cuando estamos cerca de ríos, lagunas que están contaminadas por las cuales nosotros tenemos que pasar. O alimentos, ingerimos alimentos que no necesariamente están en una condición de ser consumidos. Lo mismo pasa con la hepatitis B, la cual se adquiere por contacto con fluidos corporales como sangre, plasma, orina, heces fecales. Si en algún momento estamos en contacto con estas sustancias, sabemos que estamos en riesgo de adquirir una hepatitis B de aquellos pacientes que tienen el virus. Aquellos empleados de hospitales, enfermeras, médicos, personal de laboratorio están a muy alto riesgo para adquirir la hepatitis B de fluidos corporales, por lo cual se les requiere estar vacunado de hepatitis B. El virus de papiloma humano es para las edades de 19 a 26 años y como sabemos cubre para el cáncer cervical, que ya cepa cubre el 85% de las cepas oncogénicas del virus de papiloma humano y en cuanto a los varones cubre para las verrugas genitales, cáncer de pene y cáncer de ano. Sarampión común, paperas y rubiola, tal vez las necesitamos si nacimos después del 1957 y es posible que necesitamos una segunda dosis. Esto se debe a que no fuimos vacunados para estas condiciones. En cuanto a la meningitis, es lo mismo, tal vez la necesitemos, pero sabemos que tiene relación con grupos de jóvenes que viven en hospedaje y que están en edad universitaria. Vacunas para mujeres embarazadas. Aquí enumeramos la hepatitis A, hepatitis B, virus de papiloma humano, gripe o influenza, sarampión alemán, sarampión común y paperas, meningitis, neumococo, tétanos, toferina, difteria y varicela. Hepatitis A, pues volvemos a lo mismo, tal vez la necesitemos dependiendo del ambiente en que vivimos. Hepatitis B, si estamos en contacto o en situaciones donde estemos en contacto con secreciones corporales. El virus de papiloma humano no se recomienda en mujeres embarazadas. Influenza sí se recomienda y sabemos que la incidencia de influenza en la edad reproductiva de la mujer, principalmente cuando está embarazada, es alta con
en ocasiones repercusiones que pueden llevar a la muerte a estas embarazadas que sufren de influenza. En cuanto al sarampión común, sarampión alemán y papera, no se recomienda durante el periodo del embarazo. Meningococo, volvemos a decir que tal vez. Neumococo tal vez, principalmente aquellas personas que sufren de condiciones pulmonares, tétano, tosferina y difteria, sí. Y la varicela, no se recomienda la vacuna de varicela para mujeres embarazadas. Vacunas para adultos con enfermedad pulmonar. En cuanto a hepatitis A, hepatitis B, influenza, sarampión alemán, sarampión común, papera, neumococo, meningococo, tétanos, tosferina, difteria, varicela y herpes zóster. Aquí volvemos a lo mismo. Depende de la situación, el ambiente y el historial de enfermedades que usted tenga. En cuanto a la hepatitis A, hablamos de la clase de alimentos que uno toma y si uno está en áreas donde estemos en contacto con ríos, lagunas y cuerpos de agua contaminados. Hepatitis B si estamos en contacto con fluidos corporales. Influenza se necesita y es muy necesaria en aquellas personas que sufren de enfermedades pulmonares porque puede poner en peligro la vida del paciente, ya que complica la enfermedad pulmonar que este paciente presenta. Meningococo, sarampión alemán común, tal vez. Eso depende de la situación de su historial patológico. Neumococo sí se recomienda. ¿Por qué? Pues porque al igual que la influenza, el neumococo agrava de forma significativa las enfermedades pulmonares crónicas. Tétanos, varicela y herpes zóster, pues no necesariamente sea necesario. El tétano, difteria y tosferina, pues esa se administra cada 10 años. En cuanto a los adultos con enfermedad cardíaca, es muy similar a las vacunas para enfermedad pulmonar. El necesitar vacunas de hepatitis A, hepatitis B y virus de papiloma humano, pues depende de la edad del paciente y el historial patológico del mismo. Sí se necesita la vacuna de influenza y muy necesaria la vacuna del neumococo. Tétanos, tosferina y difteria cada 10 años y tal vez la del herpes zóster y varicela si no ha sufrido de estas enfermedades. Vacuna para adultos con diabetes. En este mismo grupo de vacunas tenemos que, si es necesaria, la influenza y si es muy necesaria, la del neumococo, así como la de tétano, tosferina y difteria para aquellas personas que la necesitan cada 10 años. Tal vez la del herpes zóster, hepatitis A, hepatitis B y papiloma humano, como ya hemos dicho, dependiendo de las circunstancias en que la persona vive, el ambiente en el cual desarrolla sus actividades diarias y el historial patológico que ella tiene. Aquellos pacientes que no tienen vaso, sabemos que el vaso es un órgano que es parte de nuestro sistema inmunológico porque en este órgano se identifican algunas bacterias para que el sistema inmunológico las reconozca, principalmente los cocos. Es muy importante que el paciente que no tiene vaso reciba la vacuna de meningococo y neumococo. Del meningococo en sus dos versiones, principalmente de acuerdo a las edades, el MSV4 y la que mencionamos anteriormente como la llamada Trumemba, que es la que cubre de la cepa B, que es la más peligrosa de las mismas. El meningococo junto con el neumococo, como dijimos, son aquellas bacterias del grupo de los cocos. Tétanos, tosferina y difteria, esos cada 10 años. Y tal vez necesite varicela, herpes zóster
hepatitis A, hepatitis B, como habíamos mencionado, dependiendo del ambiente donde vive y de su situación en cuanto a historial patológico. Aquellos pacientes que sufren de VIH necesitan la vacuna contra el neumococo, vacuna de tétanos y tofarina cada 10 años y vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis A está indicada en aquellas situaciones donde el paciente está a riesgo de adquirir la enfermedad. Es importante mencionar que si usted viaja a regiones donde este tipo de enfermedades son endémicas, se recomienda vacunarse antes de viajar a estos lugares. Para adultos con infección de hepatitis C, sí se recomienda la vacuna contra hepatitis A. ¿Por qué? Pues porque un paciente con ya lesión hepática por un virus de hepatitis C, que se le suma la lesión o la nueva lesión que va a provocar este virus, pues vamos a tener el paciente en una condición crítica en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, el paciente con hepatitis C sí necesita ser vacunado contra la hepatitis A, y recordamos que son 2 vacunas. De igual forma, necesita la vacuna de la hepatitis B por la misma razón. En cuanto a influenza, neumococo, tétanos y toferina, pues sí necesita la vacuna del neumococo y sí necesita la vacuna de influenza, principalmente porque su sistema inmunológico se ve afectado al no tener un metabolismo que reaccione adecuadamente cuando el cuerpo es atacado por este tipo de enfermedad tan severa. Tal vez necesite la vacuna de varicela, herpes zóster y virus del papiloma humano. Vacuna para hombres que tienen sexo con hombres, se recomienda principalmente vacuna de influenza y la vacuna del tétano, la cual se les recomienda cada 10 años. Las otras vacunas como hepatitis A, hepatitis B, papiloma humano, la MMR, vacuna contra el sarampión alemán, sarampión común y papera, el herpes zóster, varicela, incluso el HIV, el HIP, mejor dicho, tal vez la necesite de acuerdo a el historial patológico del paciente o el ambiente donde se desarrolla su vida. Esto, en resumen, es el tipo de vacunas que por las diferentes categorías de riesgo se recomiendan en los pacientes adultos. Muchas gracias por su atención. Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas. Tu salud es nuestra razón de ser.